Mi nombre es René Isabel Osorto Corrales, coordinador de este grupo de investigación, y mi compañera Ruth Abigail Lanza, que es parte de mi equipo. Somos el grupo 17 de la sección 1700 del Seminario de Investigación. Hoy presentamos nuestra investigación, o mejor dicho, los resultados de la investigación titulada Pago de propinas en los establecimientos gastronómicos del Distrito Central. Y como interrogación nos planteábamos, ¿es una práctica ilegal o es una costumbre legitimada? Los dejo con mi compañera Ruth. Gracias, René. Buenas tardes a todos. Pues esta idea nace de lo que es observar cómo una gratificación que debería de ser voluntaria se ha transformado en lo que es un cobro casi automático en lo que es en Tegucigalpa y creo que en todos los lugares de nuestro país y la mayoría del mundo. Nuestro objetivo, pues, hoy es diseccionar este fenómeno desde el ente del derecho. Tradicionalmente, la propina era una liberalidad, un gesto voluntario para premiar la calidad del servicio. Sin embargo, hoy vemos una mutación hacia el famoso 10%, por decir algo, porque hay de diferentes tasas, 10%, 15%, 5%, sugerido, incluido Sí, automáticamente en lo que son nuestras facturas. y aquí es donde surge la gran interrogante que nosotros tenemos en nuestra tesis. ¿Es esto realmente una costumbre social legitimada por el uso o una práctica abusiva que vulnera derechos constitucionales y tanto para el consumidor como para el trabajador? Pues en Honduras la ley de protección al consumidor prohíbe este cobro, pero vemos que cuando vamos a los establecimientos de consumo la realidad social es otra, pues dicta totalmente lo contrario. El enfoque de nuestra investigación es jurídico descriptivo. Esto significa que nosotros no venimos a proponer reformas a la ley, sino a desglosar la realidad legal actual sin emitir juicios de valor prematuros. Así es, la investigación se divide en tres pilares, lo que es el marco legal, la vulneración de derechos y el impacto y esta comparativa que hay con otros países. Desde el marco legal, pues vamos a abordar el análisis de responsabilidad administrativas, civiles y penales bajo la Ley de Protección al Consumidor. La vulneración de derechos, cómo se afecta la libertad de elección del cliente y cómo la gestión patronal impacta al trabajador. Y este mismo impacto y comparativa con un diagnóstico económico en el Distrito Central comparado con lo que es México. Vamos a ver lo que es una historia fascinante. Podemos ver que comenzó en Grecia y Roma. Existía lo que es el llamado propinario, en el cual es un gesto de salud donde se compartía vino. En la Europa del siglo XVI surgió el término toinsure prontitude para asegurar lo que es rapidez, pero era un símbolo de subordinación al mismo tiempo y control de lo que es la aristocracia. Y pasado un poco de tiempo, esto se viene a América. El punto crítico fue en Estados Unidos, post la abolición, donde a los esclavos libertos no se les pagaba salario, solo se les permitía laborar, pero realmente para vivir de propinas. Esta conducta los estadounidenses la trajeron de Europa, ya que las élites poderosas, económica y políticamente, viajaban a Europa y miraban estas prácticas allá y las trajeron y las implementaron en Estados Unidos. En nuestro país, Honduras, esto entró en auge con el turismo en los años 80, empezándose a que la gente acostumbraba a dejar propina en las mesas,
y evolucionando con el tiempo de una propina de mesa voluntaria a un cobro institucionalizado, como lo vemos ahora, ¿verdad? Que hoy está en la factura generalmente el 10%, algunos cobran menos, otros cobran más, y, y aunque se prohíbe, hoy pues la realidad es otra y choca frontalmente con nuestra normativa. Así es. Podemos ver lo que es una triada legal, un entramado normativo. Y lo podemos Analizamos, siga. y lo vamos a analizar desde 3 puntos de vista. Primero, el derecho del consumidor en el decreto 24/2008, el cobro obligatorio sin aviso es una práctica abusible y sancionable. En el derecho laboral, según el artículo 361 del Código del Trabajo, el principio de primacía de la realidad, ¿verdad? Si la propina es gestionada por el patrono y pagada mensualmente, esta se integra intrínsecamente al concepto de salario, ¿verdad? Ya no puede ser que sea parte si el patrón es quien la paga. Finalmente, pues también nos remitimos al derecho penal, aunque la costumbre de dar o cobrar o recibir propina no es un delito, se puede tipificar de estafa si hay engaño con ánimo de lucro y también por coacciones en el artículo 245 si en el cobro de propina se presiona al cliente para pagar, ¿verdad? La propina debe ser voluntaria. Según el acuerdo 084 del 2021, los cobros obligatorios es una infracción grave. Las sanciones son severas y dependen del capital social de la empresa, es decir, del tamaño de la empresa, pero será mi compañera Ru que les va a explicar un poco de esto. Sí, la ley de protección al consumidor es clara y enfatiza que es una infracción, es abusivo y que no se debe hacer. Podemos ver que ya en cuanto a las faltas, una microempresa puede pagar hasta 5 salarios mínimos, pero una gran empresa enfrenta multas de 31 a 50 salarios mínimos. Además, la autoridad puede ordenar el cese inmediato del cobro y la protección total de lo cobrado indebidamente al consumidor. Lastimosamente, pues en nuestras investigaciones también pudimos observar que es nulo lo que es las supervisiones a los establecimientos, este manejo indebido, este abuso indebido por parte de los comercios. No básicamente no se ejerce, las personas pues están de alguna manera obligadas o se sienten obligadas o tal vez no saben que han sido vulnerados sus derechos en cuanto a lo que es el cobro de la sugerido de la factura. Podemos también ver este iceberg de nuestra investigación. Bajo el agua, vemos que el patrono usa la propina para mantener salarios base artificialmente bajos. Y lo que veíamos también que tristemente la gente no sé si es que no se da cuenta que se le vulneran sus derechos al momento de cobrar la propina así en factura, o es que les da miedo interponer denuncias, porque sabemos bien que eh, en la realidad se hace este tipo de cobros, pero nosotros investigamos en la fiscalía y no hay ni siquiera una denuncia, ¿verdad? Por este tipo de cosas. Y la consecuencia técnica de todo esto es muy grave, pues al excluir la propina habitualmente de la base salarial, el patrono reduce ilegalmente el cálculo de preaviso, cesantía y horas extras. Es decir, ¿verdad? Que cuando el patrono paga un salario bajo, al momento de pagar horas extras también hay un gran porcentaje que no se le paga al trabajador. Y al momento de despedirlo en los preavisos y cesantías, es una porción más baja de dinero lo que recibe y vulnera el derecho constitucional de una remuneración justa, establecido en el artículo 120 de la Constitución de la República.
Para comprobar todo esto, nosotros hemos realizado una encuesta en Google Maps, así digital, de 12 preguntas a trabajadores del rubro aquí en el Distrito Central. Así es, nuestra población objetivo pues son los que son los trabajadores de estos establecimientos gastronómicos en Tegucigalpa. También tomamos lo que es una muestra de 47 trabajadores activos para capturar de alguna manera lo que es la realidad operativa desde adentro. Asimismo, pues evidenciamos lo que es que el 63% de los empleados confirmó que el empleador acredita la propina a través de la factura. Esto significa que la propina pierde su carácter de entrega directa y pasa a lo que es el control directo y contable del establecimiento. También en cuanto al porcentaje que aplican de propina en la factura, el 40% de las personas encuestadas dijo que en su establecimiento cobraban el 10%, un 23.3% nos dijeron que cobraban el 15%, y esto demuestra pues que no es una gratificación, sino un sistema de precios prácticamente paralelos a los precios normales que se les ponen a los productos, porque va incluido en la factura final. Así es. Podemos notar, pues, sumado a un déficit de supervisión de lo que es la Fiscalía de Protección al Consumidor, también hay un déficit de la Secretaría de Desarrollo Económico, de lo que es por parte de la Secretaría del Trabajo, también de velar por esta situación laboral de un salario justo a los empleados. Podemos pasar a la siguiente, a lo que es la evidencia. Aquí entramos en el terreno de la explotación, básicamente. El 56.7% de los empleados denunció que su empleador se queda con una parte de la propina recaudada. Sí, y como es de nuestro conocimiento, compañeros, jurídicamente esto es una deducción ilegal, pues, y se puede hasta calificar de apropiación indebida. Deducción ilegal, ¿por qué? Porque ya el artículo 68 del reglamento de la Ley de Protección al Consumidor en el numeral 4 y 6 establece que no se puede cobrar este tipo de, de, de propina. Y la apropiación indebida es porque el patrón utiliza el dinero que el cliente cree que va destinado al trabajador, y algunos lo utilizan para subsidiar sus propios costos operativos. Agarran el dinero para ellos, pues. Así es, podemos ver que el 70% de los trabajadores afirma que su economía depende fundamentalmente de la propina. Para el 73.3% representa el 25% o más de su ingreso total, o sea, sumado a lo que usted pues nos acaba de comentar, René. Sí. El 90% también en nuestra investigación, en nuestra encuesta, nos dijo que básicamente dependen de la propina para solventar sus gastos no previstos. Sí, y estableciendo derecho comparado entre Honduras, México y España, que era lo que nosotros expusimos, tratábamos de investigar. El contraste es claro. En Honduras tenemos una costumbre tolerada con prohibiciones administrativas ineficaces, lo que hablaba la compañera, ¿verdad? Que no hay supervisión, y por parte de la población pues no hay esa acción de interponer denuncias. En México, gracias al avance jurisprudencial, la propina está integrada a la justicia social. Existe la inversión probatoria, y esto parte de que si el patrón administra el cobro de la propina, él debe probar los montos. Si no, pues el trabajador debe asumir lo que el trabajador diga. Así es, mientras que en Honduras pues es una costumbre, digamos, bastante fuerte, bastante arraigada, de que el patrón debe probar los montos. Si no, pues el trabajador debe asumir lo que el trabajador diga. Así es, mientras que en Honduras pues es una costumbre, digamos, bastante fuerte, bastante arraigada, de que el patrón debe probar los montos. Si no, pues el trabajador debe asumir lo que el trabajador diga. Así es, mientras que en Honduras pues es una costumbre
tolerada, básicamente México ya lo integra al núcleo pues de lo que es de la dignidad de los trabajadores. Ya no es un abuso para los empleados y es un beneficio para ellos. Podemos ver también la contradicción de tesis, que fue un documento que logramos encontrar en nuestra investigación, que nos habla de la Corte de México, que es justamente lo que les decía, que elevó la propina de un regalo a una percepción ya derivada de su trabajo, algo que se les va a integrar en su liquidación en el caso de que ellos sean despedidos. Va a ser algo que se va a integrar a sus salarios, a sus prestaciones. Sí, además de eso, también existe una ley que le llaman Ley de Propinas 2020, del año 2025, que establece pues que el patrón no debe pagar un salario base autónomo sin contarlo. O sea, debe pagar el salario base y la propina no se debe contar en ese trabajo como muchas veces, en ese salario como muchas veces se hace aquí. Y prohíbe cualquier retención también del porcentaje de propina para cubrir vajillas rotas o insumos. Eh, Algo que en Honduras ocurre todavía en la mayoría de los casos. Para contarles un poco de mi experiencia en los hoteles de acá en Honduras, yo que he trabajado en cocina, eh, del, del, valor de la propina se deduce el 20% para el hotel para cubrir esos gastos de rotura de vajilla o cualquier otra cosa que se rompa en el proceso de trabajo. Básicamente es un beneficio más para Para el la, empleador que para el empleado. Y es algo que sale de nuestros bolsillos como clientes. Qué complicada situación la que atravesamos definitivamente como trabajadores y como consumidores, ya que no hay nadie que vele por estas situaciones en las que nosotros nos hemos aventurado a investigar. sí, y hablando un poquito de lo que es la regulación española, es muy parecida a Honduras. No existe una ley como tal que, que rija la propina, pero eh, la ley de España dice que toda remuneración que continua del trabajador es se puede calcular como salario, pues entonces esto se puede derivar de que si el empleador cobra la propina al cliente y luego la traspasa continuamente al empleado, eso se cuantifica o se califica como parte del salario. Y como conclusiones podemos decir que en Honduras existe un fracaso administrativo, pues un fracaso legal administrativo porque la prohibición de la ley del consumidor, de la ley de protección del consumidor es socialmente ignorada. Vemos que aunque la ley de protección al consumidor prohíbe el cobro de propinas en todos los establecimientos de acá de Tegus e incluso de otros lugares del país, se cobra frecuentemente la propina. Y también existe una sustitución ilegal. Los patronos violan el artículo 361 al usar la propina como subsidio de planilla. También se puede calificar de explotación la retención de la propina para apropiación indebida del trabajador, del empleador. Y Y decir, sí, disculpe. lo continúe. No, le iba a comentar que decir que un subsidio a la planilla sería hasta mucho, como partiendo de su ejemplo de que más bien a usted le cobraban las cosas rotas. Y sabemos que el Código de Trabajo nos dice que nosotros debemos ser como empleados eh, que no se nos incluya en las pérdidas del patrono. Sin embargo, al final, de alguna u otra manera, pagamos esto. Sí, Definitivamente Honduras debe adoptar el modelo mexicano, incluir un poco de lo que es el modelo español también, eh, para erradicar lo que es esta precariedad que se ha institucionalizado en los diferentes
restaurantes y muchos lugares de nuestro país, ¿no? Muchas empresas de nuestro país. Sí, y como premisa final, nosotros quisiéramos decir que la propina no debe operar como el subsidio oculto del patrono, porque así lo tienen, ¿verdad? Sino que debe prevalecer como el derecho irrenunciable del trabajador y la elección libre del consumidor. Eso significa que debe ser un pago voluntario. Así es, con esto pues concluimos lo que es nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Gracias y buenas tardes. Recording stopped. Ya se nos estaba acabando el tiempo. Ahora búsquela, búsquela.